Vamos a continuar con el tema que hemos venido abordando, de Jerusalén hasta Antioquía de Siria. Y de Antioquía de Siria hasta por todas las naciones de la tierra. Nuestro abacados permitió que los apóstoles permanecieran en Jerusalén. El grupo de creyentes que se encontraban en Antioquía estaba creciendo. Tenemos que admitir que no había un rompimiento entre el grupo de Jerusalén con el grupo que se formaba en Antioquía de Siria. Todos estaban conectados. Es decir, tanto la comunidad que permaneció en Jerusalén estaba al tanto de las cosas que sucedían en el extranjero. Y cuando supieron del crecimiento de la comunidad en Antioquía de Siria, hicieron que Barnaba fuera a supervisar. Así que cuando llegó Barnaba al lugar, se dio cuenta de cómo la obra del Eterno estaba en crecimiento. Esto fue lo que permitió ahora a Barnaba tomar una decisión de ir en busca de Saúl a Tarso. Él creyó que era el tiempo del Todopoderoso, que Saúl se incluyera en el ministerio. Fue hasta Tarso y lo encuentra y lo trae. Ahora no lo lleva a Jerusalén. De antemano sabemos que Jerusalén es el lugar de los primeros apóstoles de Yeshua. Ahora, no se rompe la unidad. Eso tenemos que seguir aprendiendo. Barnaba y Saúl no rompen ese hilo de unidad con los apóstoles. Ciertamente Antioquía se va a tomar como una ciudad de partida de Barnaba, de Saúl, para otras naciones extranjeras, pero no a Jerusalén, puesto que Jerusalén era el lugar de los primeros apóstoles. Así el Eterno, a través de Yeshua, dispuso, dejó el lugar a los apóstoles para que ellos siguieran ministrando. Y ahora el Eterno prepara a estos dos personajes, Barnaba y Saúl, para llevarlos hacia otras regiones en el extranjero para seguir enseñando. Ahora, también aclaro esto, que Barnaba y Saúl siempre van a acudir a las sinagogas que había en las ciudades extranjeras. Muy bien, entonces tenemos primeramente el lugar donde salieron Barnaba y Saúl. Y segundo lugar, hacia dónde se dirigen. Quiero que busquemos Hechos capítulo 13. Bien, solamente como una manera de conocer el contexto, quiero leer el capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el versículo 3, primeramente. Dice: ahora bien,
había en la comunidad. En las traducciones Reina Valera, textual, también dicen en la iglesia. También he hecho comentario al respecto que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía en griego. Y esa palabra viene del hebreo cajal o quejilá. Muy bien, en su traducción es la comunidad, la congregación. Muy bien, regreso una vez más. Dice Barnaba, Simón llamado Negro, Lucio de Cireneo, Manahem, colactáneo de Herodes el tetrarca, y Saúl. Estando estos ministrando al Señor y ayunando, dijo la Ruach HaKodesh: apartadme a Barnaba y a Saúl para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron marchar. Así tenemos ahora el ministerio que inician estos dos personajes, pero sobre todo que es el llamado del Todopoderoso. Lo único que hicieron los apóstoles en Jerusalén es enviar a Barnaba como supervisor, es decir, que fuera un mediador entre Jerusalén y Antioquía de Siria, y a su vez de Antioquía de Siria a Jerusalén, para que los apóstoles en Jerusalén estuvieran al tanto de todas las cosas que sucedían desde esas regiones. Por eso nombraron a este personaje que fuera un supervisor. Pero el Todopoderoso, a través de Yeshua, llama a Saúl y a Barnaba para una nueva encomienda. Así que Barnaba no regresa más a Jerusalén para participar juntamente con los demás apóstoles, sino que el Todopoderoso tenía un cargo para él en las regiones entre los gentiles. Ahora pues, dentro de la comunidad en Antioquía de Siria, había profetas y maestros. Se encontraban sirviendo al Todopoderoso. Y vemos ahora muy palpable la manifestación de la Ruach HaKodesh. Fue tan real la manifestación en el que mientras estos dos personajes se encontraban ahí, la voz que llegó, se manifestó dentro de la congregación es: apartadme a Bernabé y a Saúl para la obra a la que los he llamado. No había duda de este acontecimiento, de este llamado, y la comunidad en una unidad, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice? Los dejaron marchar. Llevaban la bendición de la comunidad de Antioquía de Siria, pero también había conexión con Jerusalén. Así era como el Eterno había planificado las cosas desde en los días de los profetas. No era que el Eterno haya asignado a ciertos grupos llamados apóstoles para los judíos
y que estos a su vez pensaran que un día saldría un grupo en medio de ellos para ocuparse en las regiones gentiles y que nunca más tuvieran conexión. De ninguna manera. No era el plan del Todopoderoso. No había dos enseñanzas, que sea una para los judíos y otra para los griegos o los gentiles. La época de Constantino, a partir del año 325. Se pensó que había una enseñanza exclusivamente para el pueblo judío y había otra enseñanza exclusivamente para los gentiles. En los días de Yeshua, en los días de los apóstoles, desde el año 30 hasta el año 100, existía esa unidad. Existía una sola enseñanza, un solo Señor, un solo Adón, un solo Mashiach, un solo Elohim, una sola Torah. Qué interesante. Esto es muy importante entonces que aclaremos y que se conozca. En el periodo de los apóstoles, tanto de Jerusalén como en Antioquía, existió siempre la unidad. Muy bien, ahora pues tenemos que salen los apóstoles, Saúl y Barnaba. Dice el versículo 4, así que ellos, enviados por la Ruach HaKodesh, bajaron a Seleucia. De ahí navegaron a Chipre. Seleucia es una ciudad en la franja del Mediterráneo, es decir, al suroeste de Antioquía de Siria. Y de ahí, siguiendo la misma ruta del suroeste, en la isla de Chipre. Ahora, llegando, dice, la primera ciudad de Chipre, llamada Salamina, proclamando la palabra de Elohim en las sinagogas de los judíos. Encontramos que los discípulos siempre acudieron a las sinagogas. Muy bien, pasamos ahora el punto importante, que es donde Saúl explica, expone con amplitud la enseñanza que llevaba. Es en Antioquía de Pisidia. Se encuentra hacia el oeste de Antioquía de Siria. Ahora dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día de Shabbat. Era muy natural, era muy común para estos dos apóstoles, siendo ellos judíos, se sentaron. Después de la lectura de la Torá, los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Muy bien, tenemos ahora la llegada de estos apóstoles. Acudieron a la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Ahora, había grupos de judíos en ese lugar mayormente. También había prosélitos. No había ningún número
de creyentes, de seguidores de Yeshua HaMashiach. Eran Barnaba y Saúl los primeros en llegar a sembrar la enseñanza de que Yeshua es el HaMashiach de Israel. Así que esto es muy importante. Por eso tenemos entonces que después de la lectura del Tanaj, que solía darse a conocer cada Shabbat, antes de hacer un comentario se leía el Tanaj. ¿En qué consiste? La Torá, los profetas y los salmos. Son los libros que se conocen como Tanaj, que en el año 325 posterior se conoció como Antiguo Testamento. Mal referencia, porque en los días de Yeshua, en los días de los apóstoles en Jerusalén y en Antioquía de Siria, nunca se conoció como Antiguo Testamento, sino como el Tanaj. Así que una vez que se dio esta lectura, los líderes de la sinagoga se dieron la palabra a los apóstoles. Entonces dice el versículo 16, entonces Pablo se levantó haciendo señal de silencio, pero su nombre original es Shaul. Se modificó ese nombre a través del tiempo. Y poco a poco, el nombre grecolatino fue adueñándose de las conciencias. De manera que hasta hoy en día se habla de Pablo como un personaje que rompe con Jerusalén. Se tiene la idea de que Rab Shaul tuvo que romper con la unidad con Jerusalén. Pero vemos que en los primeros días, en el primer siglo, siempre hubo una conexión. Por eso voy a seguir usando el nombre de Shaul, aún a pesar de que encontramos el nombre Pablo. Muy bien, vuelvo a leer Hechos 13:16. Entonces Shaul se levantó y haciendo señal de silencio con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Elohim, oíd. La introducción de Rab Shaul nos asombra la manera como usa la expresión, diciendo varones israelitas. Shaul, como un conocedor de la historia del pueblo de Israel y del pueblo judío, Shaul recordaba que el reino de Israel se dividió en los días cuando muere Salomón. Ahora, tenemos el reino del norte fue representado por Jeroboam y el reino del sur por Roboam. Así trascendieron los siglos hasta que vino el exilio o los exilios. Primeramente, el reino del norte emigró hacia Asiria, las 10 tribus. Y las 2 tribus también fue llevada hacia Babilonia. Y ahí permanecieron por 70 años. Después regresaron. Así que desde ese tiempo
En el año 722 nunca más se supo del reino del norte. Pero ahora, en los días de Rab Shaul, cuando llega en las regiones entre los extranjeros, en las regiones de Grecia, Saúl sabía perfectamente y no tenía duda que ahí se encontraba la mezcla de las 10 tribus de los hijos de Israel faltante. Él era judío, claro, de la tribu de Benjamín, puesto que Judá representaba a las 2 tribus, por eso se les llama como judíos. Ahora, encuentra él ese espacio para dar a conocer la enseñanza. Entonces inicia con la frase diciendo, varones israelitas. Sin duda la palabra varones israelitas se refería a los prosélitos. Y la palabra los que teméis a Dios se refería al pueblo judío, tanto los de la tradición que venían de Jerusalén como los judíos helenos que desde tiempos, desde siglos atrás habían estado en las regiones extranjeras. Y de esta manera pues inicia Rab Shaul su enseñanza en esta sinagoga.